La última charla es convertir datos en información para tomar decisiones en temas de entrenamiento y en temas de competición. Esta charla habrá un facilitador, que es el señor Gabriel Daza, que es profesor de balonmano y aprendizaje y desarrollo físico, ¿verdad? Y tenemos a un experto, que es el señor Anselmo Ruiz de Alarcón, que es analista de datos de juego de Hannover Burgdorf. ¿Lo he dicho bien? Sí. Sí, perfecto. Y para contar un poco el formato, que es un poco especial, José Luis Villanueva ha dicho, Beto, déjame contar el formato. José Luis Villanueva. Bueno. Sí. Bueno, una de las cuestiones cuando nos planteamos el Congreso, y voy muy rápido, era huir de las charlas magistrales, de las ponencias. Llevamos insistiendo mucho, donde viene un señor y nos suelta el rollo y yo, que estoy ahí atrás, cojo una libreta, robo 3 ideas, doblo y me voy, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que nos preocupaban era el hecho de cambiar un poco el rol, compartir, ¿no? Y para esta dijimos, en algún caso, en alguna entrevista que hemos tenido, dijimos, en algún caso haremos un guiño a fórmulas televisivas. Este es el caso. Hemos encontrado las dos personas también que se han prestado al experimento. Los formatos, que no es una mesa de debate, que no es un coloquio, que no es un encuentro entre expertos, que lo es, es un formato que funciona, lo hemos visto en televisión, es el Question Time en Inglaterra, en España lo conocemos como el Tengo una pregunta para usted, pero teníamos que convencer a alguien que viniera a pecho descubierto y que aceptara de no tienes un guión, no sabemos lo que la gente va a preguntar. Vamos a introducir la última charla con una pequeña entrevista íntima entre Gaby y Anselmo, que nos pondrán un poco en la guía. Es un título rimbombante, pero al final quisimos evitar la fórmula Big Data, porque parece un Big Data, esto no va conmigo, esto es del Barça, del Athletic, del Real Madrid, pero sí que hablamos de cómo empezar en los clubs, cómo empezar a introducir pequeñas herramientas, pequeñas metodologías que nos permitiera acumular datos, datos que luego pudieran ser procesados, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto social. Y Anselmo, que nunca dice no a nada, dijo yo esto lo puedo hacer. Entonces, rápidamente, 10-12 minutos para ellos dos, ellos interactúan, van conversando entre ellos, y nos gustaría que a partir de ese momento, José Manuel, cuento contigo, desde el público, Anselmo estará libremente con su micrófono. En la zona de sillas tendremos el micrófono inalámbrico con Paula, con Rauda, que nos ayudarán. Y nos gustaría que a pecho descubierto también dispararais las primeras preguntas que os evoque el título de la conferencia y lo que ellos dos nos vayan conversando entre sí. Por muy disparatada que os parezca, no hay preguntas ridículas, no hay respuestas incómodas. Por lo tanto, sí que necesitamos… Yo tengo una teoría. Conozco a Anselmo hace 3 años. 3 años en una plaza pública de Córdoba enseñándome, perdona que me voy a quitar el calcetín, y me enseñó encima de la mesa su dedo del pie para explicarme por qué las jugadoras se rompían el cruzado. Ese fue el primer contacto. Y no os riáis, fue tal cual, una plaza, era de noche. La Plaza del Potro de Córdoba. ¿La plaza de? Del Potro. La Plaza del Potro. Se quitó un calcetín y me explicó teóricamente, ¿vale? Yo mantengo que Anselmo es un fake, que tiene muchos argumentos cogidos, y entonces le dijimos, lo vamos a pillar, hoy lo vamos a pillar. Y le dijimos, no te prepares mucho, respondan a que la gente… Entonces, tengo mucho interés en que seáis muy incisivos en vuestras preguntas para realmente saber si este genio que lo es, cuánto tiene de fachada y realmente cuánto su fondo tiene de sabiduría. Gaby, espero que nos introduzcas bien. No, bueno, lo intentaré, ¿eh? Después de este roce íntimo, no sé si darle un abrazo, darle un beso o hacerle algo. Esto es libertad total. Pica la barba. En serio, no os cortéis. Me puedo afeitar, ¿eh? En serio, es la última charla. No os cortéis. Cualquier pregunta, cualquier cosa que se os ocurra por la cabeza como organización, y después de haberlo tenido desde ayer por la mañana encandilando aquí con su verborrea rápida, fácil y tal, dice 4
4 cosas muy técnicas que todos nos quedamos con, no sé qué nos has dicho, pero nos convence a todo el mundo y yo quiero hoy descubrir al Anselmo Sí, del es algo así como El rey está desnudo, ¿no? El cuento de Christian Ardensen. Más o menos. Os pido un aplauso para ellos, os dejo ya con... Muy bien. Bueno, Anselmo, buenas tardes. Buenas tardes, sabe aquel que dio. Un cubata, ¿no? Ahora, bueno. ¿Qué tal? Anselmo, este tema de los datos a mí personalmente me recuerda, porque además soy un principiante, cojo datos, miro, comparo y me sale un concepto, el concepto infierno. ¿Sabes lo que es el infierno? Cuando nada se vincula con nada. Sí. ¿Qué hacemos con los datos? Es decir, intento buscar datos en la Soval y luego los miro y digo, ostras, no cuadra. Busco datos de la Federación Internacional y observo y no son fiables. Esto es un infierno. El infierno normalmente se define cuando tenemos una racha de muchos partidos sin ganar o sin conseguir un punto. Por eso los estadounidenses, los norteamericanos, utilizan una expresión que es conseguir pequeñas victorias en tu empresa, en tu familia, en tu vida. Es ese truco que se utiliza mucho en deportes de equipo, que es que cuando nada funciona, buscarte un partido no oficial el martes o el miércoles contra el equipo del pueblo, si es posible contra el filial no, porque te gana, y conseguir una pequeña victoria. Entonces vamos a conseguir una pequeña victoria, no sé... ¿Pero de qué dato me puedo fiar? Vale, hay 48 personas, las he contado, hay 48 personas sentadas. ¿Te parece que hay muchas? Responde rápido, intuitivamente. ¿Hay muchas o pocas camisas blancas? Hay muchas. Vale, hay 10 camisas blancas, ¿vale? O sea, es aproximadamente un 18%. Ya sabemos cuál es tu nivel de referencia. Ya sabemos que para ti un 18% es mucho del blanco entre lo que hay aquí. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos un valor de referencia. Ya tenemos... Hay un aspecto que se llama la sabiduría de las multitudes, que es que posiblemente si preguntamos a estas personas que están aquí si ese 18% le parece poco o mucho, tendremos un valor que se va a reproducir en distintos congresos que se vayan a celebrar, ¿vale? Entonces... Pero si preguntamos a otro, igual dice que es poco. Claro. Entonces ya no es válido todo esto. Por eso se llama sabiduría de las multitudes. Es Claro. saltar de un aspecto relativo, en el cual parece que todo vale, a comprobar que si hay patrones que se van manifestando. ¿Cuál es la dificultad? Detectar cuáles son esos patrones que se van haciendo. Es decir, esto es algo que suele ocurrir mucho en las crisis que se tienen también como entrenador, como gestor, de no vincular el éxito al esfuerzo realizado. Y al final, cuando hay una carrera como entrenador, como jugador, y se habla de un entrenador que era bueno, que era competitivo, lo que se suele decir es, sabíamos dónde nos podía hacer daño. Entonces, superar ese infierno es saber dónde acudir y dónde no. En todo esto, ¿puedes poner un ejemplo concreto? Porque ahora estamos, bueno, sí, vale, blancos, negros, Vale. pero oye, yo tengo un equipo y no tengo recursos, tengo que entrenar y al final el infierno es que voy a perder. Vale, No tengo recursos. Un ejemplo tangible. La mayoría de nosotros hemos acabado la temporada, hay algún sector, vamos a pensar en la mayoría de equipos seniors, ¿no? Quitando División de Honor Plata, masculina. Sí, tenemos un sector. Vale. Pues estamos en un periodo para regenerarnos, para vernos y para ver la temporada que viene. Y vamos a imaginar que somos el típico club que lleva 3 temporadas yendo a fase de ascenso, por ejemplo, el Club Córdoba Balonmano. Todos los ascensos que ha conseguido últimamente han sido en despacho, no han sido en la pista. Y hay una intención por subir en la pista, ¿vale? Entonces, ¿qué patrones han ocurrido? ¿Qué les falta? La primera pregunta que yo le plantearía al Club Córdoba Balonmano, un ejemplo palpable que se puede tocar, es ¿qué os ha faltado? ¿Ha sido un aspecto de ataque? ¿Ha sido un aspecto de defensa? ¿O ha sido ambos? Una pregunta tan básica como esa, saber si lo que tienes que mejorar el ataque o la defensa, tiene implicaciones para la metodología de entrenamiento, para la dirección deportiva respecto a la plantilla, renovaciones, y muchas veces cuando se plantea esta pregunta te dicen ya, pero necesitaremos muchos datos. Claro, ¿y qué datos concretamente? Porque luego tendremos que buscar recolectarlos. Claro, por eso hay que partir de esas pequeñas victorias de cuáles son los datos ya disponibles en los cuales no tenemos que hacer ninguna inversión de dinero, podemos hacer una inversión pequeña de tiempo y ya tenemos una información mayor que la que nos da la intuición. Simplemente con las tablas clasificatorias de goles a favor,
goles en contra, saber los partidos que se han jugado fuera, saber los partidos que se han jugado como visitante, se diseñan índices de consultoría deportiva que tienen un precio y a veces ese precio es caro porque se toman unas decisiones. Es decir, si por ejemplo tomáramos el ejemplo del Club Córdoba Balonmano o de cualquier otro, en 15 minutos podríamos estructurar una serie de soluciones que muchas veces los equipos ni se plantean. A mí es algo que me ha ocurrido en consultoría en fútbol y en balonmano en Alemania, en Suecia, en Bélgica, en Portugal. Es decir, equipos que hacen una inversión muy fuerte, que tienen a personas muy preparadas, pero que en la estructura de datos parten de la cantidad y no de la jerarquía como están estructurados. Entonces, la primera pregunta para el Club Córdoba Balonmano, para un club como el vuestro, es: el año que viene tenemos 4 cuadrantes. Este es el cuadrante donde quiere estar todo el mundo, arriba, sí, a la derecha, a mi derecha, que es buen ataque y buena defensa. El malo, en el que no quiere estar nadie, mal ataque y mala defensa. Aquí estaría, pero después la mayoría de los equipos están en un cuadrante que es tengo mejor ataque que defensa, y después hay otro cuadrante que es mejor defensa que ataque. La mayoría de vosotros acertaría en qué cuadrante está, pero ¿cuál es la medida? ¿Cuál es el grado de mejora que tenéis que tener? Ahí muchas veces está la clave. Sí, pero ¿cuánta cantidad de datos tenemos que tener para poder llegar a este punto? Porque al final dices, bueno, necesito una temporada entera, necesito media temporada. ¿Quién tiene la app misma? Respondiendo a la pregunta, ¿quién tiene la app Mis Marcadores? Aquí, ¿quién la tiene instalada? Ya está, tú tienes los datos. Con los datos que él tiene, podríamos ya dar un paso que sería de consultoría profesional y que posiblemente a él le daría una información contraintuitiva. Con ese dato ya podemos partir, y a partir de ahora una profundización. Si yo le digo, por ejemplo, mira, te voy a preguntar a ti, ¿cuál es tu club? ¿Cuál? Mislata. Vale. ¿Qué sensación has tenido esta temporada? ¿Que habéis tenido mejor ataque que defensa, mejor defensa que ataque o un equilibrio perfecto? Vale, ya es suficiente, ya le podría ayudar. ¿Tienes los datos de goles a favor, goles en contra durante la temporada y puntos conseguidos y número de partidos jugados? Consíguelo. Consíguelo. Vale, un momento. Voy a... Sí, pasa. Vale, adelante. Si podemos conseguir un rotulador. Aquí tenemos, gracias. Me estás dando un poco de miedo, ¿eh? Esto de la magia, esto de... Sí, sí. Con 2 números. Anselmo. Gracias. Lo que no me queda claro es la parte esta cuantitativa, cualitativa, ¿cómo lo resuelves? Sí. Estamos partiendo siempre... Sí. Estamos partiendo siempre que al final, o sea, el sistema de datos, hay una pregunta cualitativa y ahí tiene que haber una respuesta cualitativa. Yo no te puedo responder con datos. Si después tienes una duda, te voy a responder con datos, con lo cuantitativo, para que tengas una dimensión. Pero lo primero que queremos saber es si para la temporada que viene el balonmano Mislata tiene que mejorar más el ataque o la defensa. ¿Vale? Entonces, pregunta cualitativa, respuesta cualitativa. Y después, si quiere conocerlo, pues lo podemos... ¿Podríamos hacer una previsión de nuestro equipo cómo puede quedar clasificado en función de esta tendencia? Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo en fútbol y en balonmano. Le damos la vuelta. Vamos a hacer el truco. No. Aquí borramos y ya está. Ese, por ejemplo, simplemente con estos datos, es decir, hay un aforismo que suele ocurrir en la consultoría de análisis de juego en deportes colectivos, sobre todo fútbol, balonmano, baloncesto, que es preguntas simples tienen cálculos muy complejos y preguntas complejas tienen cálculos muy simples. ¿De acuerdo? Entonces hay una pregunta muy simple que es: ¿balonmano Mislata ha tenido mejor ataque o defensa? Ha habido una muestra de datos, hubo un libro que apareció en 2012 que nos abrió la luz, que fue el libro de Chris Anderson, The Numbers Game, que en principio era sobre fútbol, pero aleluya, un británico estudió el balonmano desde el punto de vista estadístico y aportó una luz, posiblemente porque no estaba en su cultura, sobre el balonmano, que nos aportaron tesis doctorales que han desarrollado el balonmano en otros ámbitos, pero no al nivel que hizo este libro Chris Anderson de Numbers Game. Y básicamente lo que nos dice, los valores de referencia, lo que nos dice si algo es poco, mucho o normal,
son muy estables en deportes colectivos. Y en concreto en balonmano, de todos los deportes estudiados por Chris Anderson, y después esto perdón, fue corroborado, resulta que el balonmano es el deporte más estable. Es decir, es un deporte muy complejo, con muchas situaciones tácticas, pero que la salida del sistema, es decir, era una pregunta compleja que el balonmano tiene una respuesta simple. Para entenderlo, un partido de balonmano, ¿cuál es el resultado normal? En un partido de balonmano que no ha cambiado desde el reglamento, desde los cambios del 94. ¿Quién se tira a la piscina? 35-26. Vamos a ver su intuición. 35 más 26, ¿cuántos goles son en total? 61, ¿vale? Esta es su intuición, ¿vale? El cálculo que está realizado para categorías desde Primera Nacional, Asobal, Champions, masculino, femenino, hay un margen que cambia solo de 0,7 a 0,9 goles, un margen muy pequeño. Es que el resultado normal en balonmano es que el local gana 28-27 al visitante. Esta es la base del modelo. Por supuesto, se necesitaría saber el número de ataques, que es algo de lo que podemos hablar después, pero esto ya nos da más información, ya no estamos en la nada. Hasta el libro de Chris Anderson en 2012, un economista que estudia los deportes colectivos, pensábamos que los valores cambiaban de una liga a otra, de una temporada a otra, que no podíamos tener valores estables. A partir de este momento nos damos cuenta que es algo que no ocurre solamente en deporte, que ocurre en la economía, que ocurre en epidemiología, que ocurre con lesiones, con enfermedades, que van siguiendo estos parámetros. Entonces, el número total de goles es 55. Tú tenías una visión de más goles de los que realmente ocurrían. Ya tenemos una percepción incluso para ti. Vale. Ya con los datos nos estamos ubicando. Ya sabemos quiénes son los que tienen una percepción de más goles o menos goles. Pero esto es un valor de referencia, pero hay equipos que están por encima y equipos que están por Efectivamente. debajo. Esto es para el equipo que queda justo en mitad de la tabla. Por eso es una referencia media o de mediana. Es decir, y tenemos los valores en verde. Esto es un valor en amarillo de un semáforo. Valor en verde lo tenemos establecido. Es que yo siempre estoy por encima, ¿sabes? Eso es. Un 35-26, de hecho, no tengo valores nunca registrados de 35 goles. Entonces, por ejemplo, para quedar en la Nover esta temporada, pues nosotros sabíamos que para clasificarnos para competición europea, el resultado medio debía ser un 29-26. Claro. Ese era el resultado. Siempre tirar por encima el marcador propio y restar el contrario, ¿no? Y cuanto más me aleje, la referencia es 27,5. Hay un concepto este concepto de escala útil ajustada, ¿viene a ser esto? Es decir, Sí. ¿generar una escala de marcador o hay algo más? Escala útil me refiero a soy un equipo de mediano tamaño, soy el balonmano Mislata, ¿qué es lo que puedo hacer con los medios que tengo? Porque normalmente lo que me ha pasado, no está aquí Joan Marín, pero le llamábamos la conversación típica en Pozo Blanco, disculpa a mis paisanos de Pozo Blanco si me ven en la grabación, pero era, Anselmo, es que con lo que planteas tú de este cálculo fichamos Lanzapiedra en diciembre y no nos hace falta hacer ningún cálculo, fichamos a un yugoslavo y ya está. Entonces, simplemente con los datos de las clasificaciones partimos de una base, es decir, aquí la casa se construye por el tejado, hay una estructura jerárquica, el grado de profundidad no va a llegar a ser en el balonmano Mislata, posiblemente igual que el que se hace en el balonmano Hannover, pero la base, la cúspide, mejor dicho que la base de la que se parte en el análisis, es la misma. Es decir, esto es el mismo análisis con el que yo empecé con el balonmano Hannover por esta época en la temporada pasada. Aquí englobamos, hay conceptos como el rating ofensivo, el rating defensivo. Efectivamente. ¿Vamos a partir de ahí? ¿Sí? Vamos, ¿habéis conseguido los goles que ha marcado esta temporada el balonmano Mislata? Bueno, pues vamos a poner ejemplos ficticios. Si yo estoy en 28-27, tengo la misma distancia, tengo la misma calidad de mi ataque y mi defensa. ¿Por qué? Porque mi ataque en rating es más 0,5. Mi defensa es mejor cuanto menos goles reciba, estoy en menos 0,5. ¿Vale? Es decir, ataque, borro aquí, está hablando de rating,
a ataque, gracias, de defensa. Si la media, simplemente lo único que tengo que hacer es irme a la app de la Federación Española de Balonmano o a cualquier web o periódico en el cual me aparezcan los goles, divido el número total de goles entre el número de partidos jugados y me aparecen el número de goles de ataque y defensa. ¿Cómo consigo el rating? Sabiendo que la referencia es 27,5, si mi media de goles a favor ha sido 28 y mi media de goles en contra ha sido 27, ya sé que aquí estoy en más 0,5 y en defensa hay que ponerle un menos delante, porque la referencia negativa es cuanto menos mejor, es más 0,5. Y esto se traduce en un número de puntos por partido. Si yo empato todos los partidos, consigo un punto por partido. Si hago lo que ha hecho el Barça durante muchas temporadas, tengo 2 puntos por partido. Y hay unos valores que no cambian, que los calculamos en el Hannover, que era, mira, para conseguir clasificarte para competición europea en Alemania, en los últimos 10 años, ha sido 1,57. Oscila entre 1,57 y 1,60, pero no se va muy arriba. Y esto, hay una fórmula que lo vincula. Aquí ya habría que tener una fórmula. No cuesta mucho tiempo. Cuesta... Una fórmula ajustada al equipo y a la clasificación, ¿eh? No, global. Global. Que no cambia mucho entre competiciones. Es decir, si tomas el modelo de la competición ASOVAL desde que desaparece el Atlético de Madrid, el modelo es estable. Es decir, se tienen unos mecanismos de control, pero el ecosistema es el mismo respecto a los puntos. Y esto no cambia. O sea, a medida que vamos descendiendo, va habiendo más diferencia. Ahora, si ponemos un ejemplo para que se entienda. Si, por ejemplo, he conseguido 29 goles de media en ataque. Sí, puedes hacer la previsión de clasificación con Sí, marcadores. de hecho lo hacemos. De hecho, Sí. en la revista de la Asociación Española de Entrenadores publiqué un artículo por esta fecha la temporada pasada, que lo podéis ver, está en abierto, en PDF, donde aparecían todos los criterios de la Liga ASOVAL y podéis comprobar que se han ajustado en el margen que hay. Es un 5% de error, es decir, de cada 20 equipos nos equivocamos en uno. En fútbol, pues sabes que como la Liga tiene 20 equipos, uno. En balonmano hay años que te equivocas y años que te equivocas. Bueno, esto es buenísimo para ganar dinero, ¿no? ¿Las apuestas? Me hacen la misma pregunta siempre en la radio. El balonmano es el deporte más atractivo para las casas de apuestas y no para los apostadores, porque de todos los deportes estudiados es en el que el favorito tiene más opciones de ganar. No es romántico, no es muy romántico, pero se ajusta a una realidad matemática. Cuando se compara con lacrosse, de todos los deportes colectivos, voleibol, baloncesto, fútbol australiano, Chris Anderson lo ha estudiado. En fútbol es en el que hay más incertidumbre. En fútbol el favorito gana en un 55% de las ocasiones, en balonmano gana en un 80% de las ocasiones. Entonces, aparte de que éticamente no recomiendo apostar... si lo tenemos que hacer, lo hacemos en balonmano, ¿no? No, si alguien tiene interés en el mercado de la apuesta de balonmano, que estudie seriamente para ser un bookmaker de empresa de apuestas, es decir, que lo contrate la empresa de apuestas, o sea, que se pase a la banca, porque por la legislación europea, el mercado de apuestas, en el momento que obtenga una cantidad, primero que tiene pocas posibilidades matemáticas de ganar, porque los mejores, los que establecen las cuotas, son personas que han estudiado modelos de balonmano y que tienen seguramente información más relevante que la que tú tienes respecto a los modelos. Lo primero que es una lotería. Y lo segundo, la legislación europea respecto a apuestas te puede cerrar sin previo aviso en un determinado momento. La casa de apuestas te puede cerrarla cuando detecta que estás ganando con facilidad. Entonces, es un negocio, sí, pero para la casa de apuestas y para el bookmaker, para la persona que contratan para hacerlo. Y en balonmano más. Y en balonmano más. Entonces, si por ejemplo tenemos 29-26, vamos a imaginar que el balonmano Mislata ha marcado 29 goles de media y 26 goles ha recibido. ¿Cuáles serían, como tú bien has dicho, los ratings de ataque y de defensa? Lo primero que tenemos que saber es si es positivo o negativo. ¿Cómo estamos en ataque? Igual, más 1,5. Y aquí, más 1,5. Pero si, por ejemplo, la media es 29-27, aquí no hemos mantenido, el ataque lo hemos tenido positivo, más 1,5, y aquí la defensa ha sido
0,5. Es decir, hemos tenido mejor ataque que defensa. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite ver, por ejemplo, en los 10 productos que me piden mucho en consultoría, ¿qué hemos hecho en los últimos 10 años? Ya dejo aquí los cálculos. ¿Qué hemos hecho en los últimos 10 años? Entonces se ve, cuando se habla del ADN de un equipo, observamos que incluso sin haberlo intuido, sin haberlo sabido, me ha pasado con equipos suecos. Oye, dinos en los últimos 10 años cómo ha estado. Y un gráfico tan simple como esto, mapeando en 4 cuadrantes, dice, mira, cuando habéis ganado la liga en Suecia, ha sido cuando habéis tenido un equilibrio ataque-defensa. No han sido los años que habéis tenido mejor ataque. Y los otros 8 años que no habéis ganado la liga y que incluso habéis tenido problemas para meter en competición europea, tuvisteis un ataque sensacional, magnífico, pero perdisteis el equilibrio. Tuvisteis mejor ataque que los años que ganaron en la liga. Esto es un ejemplo real que me pasó en Suecia. Y entonces ya te argumentan, claro, yo no he analizado, no he visto todos los partidos si me llaman desde Suecia en 10 años, pero dice, claro, eso fue cuando vendimos a los 2 centrales defensivos, perdimos el equilibrio porque además uno de ellos jugaba en ataque, el cambio ataque-defensa. Vale, eso se puede medir. Quizás eso con un balonmano Mislata no se puede llegar, pero a ese nivel sí. Y ya estamos hablando de recursos. Sí. Senior masculino o femenino, balonmano Esplugas. ¿Qué datos tenemos que recoger? No tenemos datos de referencia. ¿Qué datos tenemos que recoger como equipo, como club, para poder empezar a trabajar en esta línea? Mira, os digo algo que se hace habitualmente en cantera, ¿no? que es mapear, tener en un mapa, en el mismo mapa, sería un mapa así. Os voy a poner un ejemplo del balonmano Esplugas. ¿Cuántos equipos tiene el balonmano Esplugas? ¿Cuántos equipos tiene en total? ¿15? ¿20? 20, ¿no? Pues lo primero es un mapping. Eso es lo primero, para tener una imagen gráfica y saber cuál es el ADN. Somos un equipo con mejor ataque que defensa, somos un equipo con mejor defensa que ataque, nuestros equipos son equilibrados. Y entonces... Puede haber de todo, ¿no? ¿Qué? Puede haber de todo. Vamos a verlo. Puede haber que estén distribuidos en los 4. Yeah. Están todas las posibilidades. Normalmente, como mucho, hay agrupamientos en 2 cuadrantes. Vamos a ver cuáles son. O sea, esta flecha es el ataque, para que se entienda. Cuanto más a la derecha esté, mejor ataque tengo. Cuanto más arriba esté, mejor defensa tengo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Pararme si hace falta, en cualquier momento. Entonces, si estoy aquí, ese equipo ha tenido buen ataque y buena defensa. Si estoy aquí arriba. Si estoy aquí, pues ha sido pues, como balonmano. Estos datos se pueden alterar al cambiar de categoría, ¿no? Es decir, hay un ascenso. Esa es la ventaja, que gracias al libro de Chris Anderson empezamos a evaluar y no hay apenas cambios. Los publico frecuentemente en Twitter como un mecanismo de control. Por ejemplo, pues hace 6 años en la Liga Kazaja de fútbol, no sé el motivo, de repente bajó 2 décimas, no fue una barbaridad, pero bajó 2 décimas los goles por partido en fútbol. Pues ahí se dice, ahí hay que hacer un pequeño ajuste, pero fue 0,2. En Twitter publico en balonmano, por ejemplo, pues en Champions hay 0,6 goles más que en Asobal. En Bundesliga hay ligeramente más goles que en Asobal, pero son diferencias de 3 décimas de gol. Es decir, que la referencia en vez de ser 27,5 es 27,8. Pero, ¿qué es lo que ganas? Que sin tener que construir el sistema de referencia, sabes que el margen de error es pequeño. Es algo que revoluciona el análisis de datos en deporte. A partir de 2012, este libro de Chris Anderson de Number Game, que por desgracia no está traducido a ninguna de las lenguas de la península ibérica. Está en casi todo menos los de la península ibérica. Bien, entonces, hacemos el mapping. ¿Sí? ¿Qué creéis en Esplugas? Aquí los del club de balonmano Esplugas que el nos senior. ayuden. ¿Quién lleva el senior? Vale. Mira, si estás aquí, eso quiere decir, ¿cuántos sois en vuestra liga? ¿16? Vale. Si hago aquí el punto tuyo, quiere decir que tu equipo ha quedado 7º, 8º o 9º, normalmente. O sea, y que tiene equilibrio entre ataque y defensa. ¿Puede estar ahí? ¿Dónde ha estado? Defiende mejor que ataca. Este cuadrante. Vale. ¿Cómo ha quedado la clasificación? Bueno, pequeñito el círculo. Cuanto más grande sea el círculo,
mejor es el rendimiento que ha obtenido. Decimosegundo, pues, eso serían puntos por partido. Seguramente decimosegundo es 0,89, 0,90 puntos por partido, ¿vale? Sería aquí. Si vas a calcular los datos, me lo dices y lo hacemos real. Dividirlo. Divide 19 entre 30. Y ahora vamos viendo. Va a ser aquí más o menos. Bien, ¿quién es el equipo que va debajo del senior en el Esplugas? ¿Juvenil? ¿Cuál es el equipo que va en la estructura, en el Esplugas? Después de... Senior B. Senior B, ¿quién está aquí del Senior B? Hay uno. Hay uno. Vale. El Senior B, ¿qué crees que ha tenido? ¿Mejor ataque que defensa? ¿Equilibrio? Mejor defensa que ataque. O sea, igual. Ya estamos detectando aquí un ADN, Gaby. Estamos detectando un ADN. Es que alternan los jugadores, suben y bajan, ¿eh? Vale. Son los mismos. Vale. O sea, es como el banquillo, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿y qué posición habéis obtenido? 10º. Vale. Un poquito más grande el círculo. Aquí se puede normalizar. Aquí viene la primera decisión. En el mapping, ¿quieres hacerle un círculo adaptado a su categoría, que te hable de cómo ha estado en su categoría, o un valor universal en el cual le metemos un coeficiente y es un valor universal de escala? ¿Vale? Esto, bueno, los maestros de esto, hay una página web, es Nate Silver, y tenemos la fortuna que da en datos abiertos la página web, que es 538 en inglés, y tiene de distintos deportes profesionales. A pesar de mi insistencia, no en balonmano. Bien. ¿Tenéis los datos de punto 19 entre 30? ¿Cuánto es? 0. ¿Vale? ¿Recuerdas cuántos puntos habéis sacado en el B? ¿Habéis obtenido en el B? ¿Cuánto? ¿En cuántos partidos? Casi uno, ¿no? Vale. Y ahora, si podéis calcular el número de goles por partido a favor y el número de goles en contra, y me avisáis cuando lo tengáis. Entonces, calculadlo. Vale, ¿qué tenemos aquí, Gaby? Ya estamos construyendo un mapa. ¿Y qué es lo que me piden? Por ejemplo, ¿qué me pidió este último equipo en Suecia? Me dijo, mira, queremos volver a ser campeones. Queremos saber en cuántos años aproximadamente es factible, es realista, es como un plan de negocio. ¿En cuántos años es factible ser campeón? Lo primero que se detecta en Suecia, ¿cuál es la zona para ser campeón? Pues en Suecia, en los últimos 6 años, la zona para ser campeón ha sido esta. O sea, que de aquí, y aquí viene la flecha mágica, Sí. tienes que llegar aquí. Es decir, no tienes que mejorar mucho, con los datos que ellos tienen, no habría que mejorar mucho la defensa para ser campeón en Suecia. ¿Qué haríamos aquí? Pues observar en sus competiciones cuál es el objetivo, cuál sería, por ejemplo, el objetivo para el senior del Esplugas la temporada que viene. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Vale? Para eso puede ser interesante a lo mejor no pasar apuro en la clasificación, quedar mejor que este año un puesto más, 2 puestos más. Vale, sí. La idea es consolidar la base Sí. y que sea, para ello, forme identidad de club, ¿no? Vale. O sea, que el primer equipo sea... Mantener la auténticamente categoría, del ¿no? club, sí. Mantenerle el punto de referencia. Quedar media tabla. Media tabla. Bueno. Sí. Lo primero que hago en categorías de base, cuando estoy en auditorías y tal, es detectar si hay un tiburón que quiere ganarlo todo, si realmente es sincero. Me da la sensación que sí, que es sincero, que realmente quiere eso. Y lo sabes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Plantearle a los clubes, ¿vale? Vamos a intentar, en un estilo de mejora continua, vamos a intentar hacerlo algo mejor que el año que viene. Y vamos a saber cuáles son las referencias para ser mejor el año que viene. Y me has preguntado antes que cuántos partidos hacían. Dime. Sí, ¿cuántos partidos hacían falta? No, y en este sentido, no, yo creo que también el mensaje es que los juveniles puedan acceder al primer equipo con calidad. Por lo tanto, tendríamos que mirar también el juvenil a ver hacia dónde los dirigimos, ¿no? ¿Y qué efecto? Esto está ya. La mejor consultora que hay en el mundo sobre esto es 21st Club. Solo una pregunta, Sí. Anselmo. Dime.
estás hablando de clubs quizás ya consolidados. Y del Córdoba de balonmano también. Yo te hablo y del Córdoba, que aparte imitas muy bien el acento cordobés. Sí, es verdad. Cuando tú estás en formación de club, Sí. donde no hay... Venimos de 80, vamos a 2... Cuando ya llevas trabajando la base, que esto lo puedes... Entonces ya puedes cambiar un poco la visión. O sea, yo creo que hay misiones dentro del club, o de un club, hablo de nuestra experiencia, que esto lo puedes hacer cuando el club ya está masificado, empiezas a cualificar, o sea, está cuantificado y ahora lo estás cualificando y ahora sí que puedes buscar un... Sí, hay un debate siempre, que procesos, resultados. Tenemos que ganar como siempre, tenemos que ser campeones de Andalucía, tenemos que ser campeones de Cataluña o no. Yo, sinceramente, el discurso vuestro me lo creo. O sea, hay gente que no, hay gente que el discurso se lo sabe estupendamente, pero es palabra de la verdad. Además, hay certificaciones, que no es un debate, que hay certificaciones que analizan esto. Entonces, la respuesta, y es lo que he aprendido en Estados Unidos, es, de acuerdo, ten el procedimiento y ten los objetivos que quieras, pero ten también un mecanismo de control. Esto es como si tienes un negocio en el cual tú dices, no, mira, mi intención no es ganar dinero, mi intención es generar un buen ambiente, quiero, o con una fundación, por ejemplo, que no lo tiene incluso entre sus fines, que, mira, no quiero generar aquí beneficios, vale, pero el IVA lo tienes que presentar cada 3 meses. No tenemos en los países latinos esa cultura del dato. En Estados Unidos te dicen lo mismo, sí, de acuerdo. Esto no tenemos como objetivo, y cojo el guante, no tenemos como objetivo mejorar quizás. Nuestro objetivo es ir introduciendo juveniles, pero sabemos, y es lo que os comentaba de esta consultora, por ejemplo, 21st Club. 21st Club te dice cuál es el impacto a medio, corto y largo plazo que tiene hacer transiciones de jugadores juveniles. Te dice, mira, vas a perder 0,09, este 0,63 a lo mejor te supone el primer año un 0,54, pero tiene un efecto rebote, que es que en 3 años te permite un salto de 20 centésimas que de la otra forma te quedarías en una meseta. Entonces, lo interesante de la cultura del dato es que no lo tienes por qué utilizar para ganar la temporada que viene, pero te vamos a dar una referencia y te vamos a dar una radiografía como cuando te hacen una analítica sanguínea y te dicen, oye, mira, que es que resulta que de los 20 clubes, de los 20 equipos del club, la nube de puntos está aquí. Y ahora, ya tenemos una referencia. Si dentro de 3, 4, 5 años queremos dar un paso con el senior, oye, podemos hacer razonamientos del siguiente tipo, que es lo que llega. Ni siquiera esto de quien lo ha aprendido ha sido de los holandeses. Te dan un informe sin un dato, sin un número, pero la caja negra la tienen ellos en el servidor, en la consultora. Y ellos no te dan ni un dato. Simplemente te dicen, mire, el ADN en las 3, 4 últimas temporadas que hemos colaborado con ustedes en este club sitúan que ustedes son un equipo de mejor defensa que ataque. Si ustedes quieren dar un paso adelante en el senior, dentro de 4 años van a necesitar mantener la defensa, mantener el nivel defensivo y mejorar el ataque. Entonces, esta es una cultura del dato en la cual a mí me la produce pues ir muchas veces en el autobús y llamar el director deportivo al entrenador que va a mi lado. ¿Cómo ha ido el partido? Muma, hemos tenido 100 pérdidas. 100 no. Es como lo de las camisetas. Ha habido 18, ha habido 14. En función del ritmo de juego, eso han sido 18 pérdidas en este partido, han sido muchas, han sido pocas. Entonces, esa cultura del dato es lo que nos puede orientar y todo lo que os he comentado hasta ahora no es la NASA, no es ciencia ficción, es con la tabla de resultados de la clasificación. ¿Habéis calculado el...? Bueno, voy a ver esto. Sí. Me tienes que resolver esto de los juveniles, ¿eh? Sí, ahora mismo. Ahora mismo. Bien, goles a favor del... Wow. Vale. 24 con 37. ¿Me podéis traer otra pizarra, por favor? Vale, sería aquí. Lo de la escala sería esto también. Aquí. Vale. Redondeo al 1 sería aquí, 24 con 4. Vale. O sea, ya sabemos que vamos a estar casi aquí en Dale el la borde. vuelta a la pizarra. Sí, Bueno, sí, así horizontal. aquí. Y en goles encajados. Goles a favor, 24 con... Habéis estado mejor que la media, es decir,
Aquí es 27, 26, vale, pues estáis aquí. Bueno, ya me atrevería a hacer algo de consultoría. Mantener la defensa está muy bien, incluso os podéis permitir el lujo de empeorar un poco la defensa, pero el ataque, ahora hablamos lo de los juveniles, a lo mejor no el año que viene, a lo mejor no el próximo, pero cuando haya un objetivo de mejora de resultados, va a ser mantener la defensa, incluso empeorarla un poquito y mejorar el ataque. ¿De acuerdo? En el 90% de los casos. También hay modelos revolucionarios que de vez en cuando surgen, como el Valladolid en su día, que lo que hacen es que consiguen una ventaja competitiva determinada, que puede ser un sistema de juego, un modelo de juego, una concepción de juego, un ritmo, un jugador determinado, una generación determinada, que lo que hace es dispararte esto. Pero esas son las excepciones. Te disparan un valor en ataque, en defensa, sin necesidad de compensar el otro. Juveniles. Sí, la pregunta es, Sí. ¿podemos hacer una predicción? Sí, se hace. Y estos son los mejores. No me llevo comisión. Pero no me has dejado hacer la pregunta. Hazla. ¿Podemos hacer una predicción de qué impacto tiene cuando yo subo un jugador? Sí. Perdón. Vale, vale. No, dime tú. No. No, di. Somos Pimpinela, tío. No, te voy a dar un abrazo, ¿eh? Sabiendo dónde estamos situados, una predicción de subir un jugador defensivo, ofensivo, portero, ¿qué impacto puede tener en el equipo senior? Sí. Pues una toma de decisión, ¿no? Efectivamente. Y ya cada vez hay más consultoras en este ámbito. En Europa los mejores son estos. Ya las hay en Estados Unidos. Estos son británicos. El camino casi siempre es el mismo. Es o bien fútbol, empiezan o bien en fútbol o bien en uno de los 4 deportes de equipo colectivo americanos, hockey, hielo, baloncesto, perdón, fútbol americano o béisbol, y de ahí dan el salto al golf en la toma de decisiones. O sea, y en golf, bueno. y en balonmano pues nos quedamos diciendo que esto es muy difícil. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Tenemos modelos en fútbol y yo los he aplicado en balonmano. Entonces, ¿cuál es la forma de saber que esto no es un salto al vacío y que no es una predicción de un tarotista? Que es que me la juego. Se hace un ejercicio que es, me voy a 1998, tomo los datos de 1998 y veo qué efecto tuvo en 2001. Y voy construyendo modelos por cohortes de 3 en 3 años. Y voy viendo qué impacto tuvo aquella generación del Barça que subió, veo cómo influye incluso, la sentencia Kolpak que cambia el mercado, que fue lo que cambió totalmente la política de cantera debido a una sentencia que hubo, una interpretación del Tribunal de Estrasburgo. Y lo tenemos, y se tiene medido. Y entonces, se necesitarían más datos para ser más precisos, pero ya podríamos hacer una estimación inicial. Es decir, sabiendo el número de jugadores que suben del juvenil y cómo lo sustituyen en plantilla, sabríamos este año, ¿cuánto era? ¿0,63? Esa es la referencia. La referencia es, hemos tenido 0,63 de rendimiento, de ataque hemos tenido 24,37, redondeamos, y en defensa hemos tenido 26, vale. Esto es un valor positivo, flecha para arriba, esto es un valor negativo, flecha para abajo, esto es un valor negativo. Valor negativo quiere decir que vas a luchar por no descender, flecha para arriba es que es un valor para luchar, para promocionar, un símbolo igual que aquí no ha aparecido es que te vas a quedar en mitad de la tabla, ¿vale? Entonces, lo primero, si subimos, el planteamiento era subir... ¿Qué impacto podemos tener al subir jugadores? Vale, pues el primer impacto que se mide es aquí. Es decir, un jugador que no ha estado aún en esa categoría, se hace una estimación, se llama, aquí ya empieza algo más complejo, para que no se nos vaya la gente, voy a deciros solamente, no os voy a decir los nombres, modelos logísticos y tal, solamente os digo lo que se hace. A ese jugador juvenil se le da un valor que es 0, 1 o 2. Es el modelo más simple, pero también el más potente encontrado hasta ahora. Modelo 2 es jugador juvenil 2. No se dan negativos, ¿eh? Es 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, porque es por un tema matemático. Vale. Pero se da 0, 1 y 2. Es un modelo que se utiliza mucho también en predicción de lesiones, se llama modelo de regresión logística. 1 es que es un jugador juvenil normal, de los que hay en el mercado, queda muy mercantilista y tal, pero es para entender que vienen de modelos
de econometra, modelo economista. 2 es que es un jugador que o bien ha sido seleccionado por selección, el límite que se pone selección, el que participa en campeonatos internacionales. Y el 0 es que es un jugador que difícilmente se estima que vaya a poder jugar en categoría senior. Ese es el criterio, 0, 1, 2. Y el criterio ahí sí es subjetivo. Ya. Ahí el criterio subjetivo. ¿Existen modelos cuantitativos que lo miden? Sí, pero esos ya son muy complejos. De hecho, ha habido equipos profesionales que me lo han planteado y se les escapaba de presupuesto, incluso equipos profesionales. Pero existen los modelos para... ¿Qué ocurre? Que eso es mejorar el modelo acierta diciendo subjetivamente, Gaby, te puedes sentar 0, 1, 2, tú has trabajado con esto, Sí. con cuestionarios de expertos. Sí, sí. La clave está en detectar a los expertos, Sí. tú has trabajado en eso. Eso es lo difícil. Claro. No, porque todo esto lo podemos vincular también a la valoración. Estamos hablando de equipo. Valoración del jugador. Claro. Y estamos con un modelo muy simple, que es Sí. 0, 1 y 2. ¿Qué ocurre? Que en la experiencia de lo que yo he trabajado te da una validez del 80%. Y ahora, Ya. la inversión de dinero y de tiempo es, en vez de tener una escala de 0, 1, 2, es tener una escala de 0 a 10 y mucho más precisa, que lo que te hace aumentarte de un 80% de precisión a un 97%. Estás ganando un 17% de precisión, que es en vez de equivocarte en 1 de cada 5 jugadores, es equivocarte en 3 de cada 100. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene subir un jugador juvenil? Si el jugador es de calidad 1, 0, 1, 2, que es lo normal, el impacto normalmente es de menos 0,02 puntos por partido por cada jugador subido. Es decir, si subes 6 jugadores, estás perdiendo 0,12 puntos por partido. Y eso, tocándolo, palpable, ¿qué es? ¿Cuántos partidos tenéis en liga? 30. Pues son 3 puntos lo que van a perder en la liga, más o menos. Un poquito más, sería 3,2, pero redondeando 3. Es decir, ya estamos hablando en un lenguaje comprensible. Sí. ¿Es esto el tarot? ¿Es esto...? Bueno, también podemos hablar de fichajes, ¿no? Es decir, yo traigo un jugador de categoría 0, 1 o 2 a mi equipo, ¿no? Y ver el impacto. Eso es algo que también en Suecia me solicitaron. Si hacemos una inversión en este jugador, ¿qué impacto va a tener? Y aquí lo podemos ir viendo. Bien. Bueno, abrimos la parte abierta, ¿no? Ha habido casos, sí. Montpellier. Montpellier ha sido campeón así varias veces. No este año. Creo que el balonmano tiende al ataque. Se habla de balonmano ahora. Sí. Hay un ejemplo que es Montpellier. Montpellier gana este año las Champions. Os digo dónde está este año Montpellier. Vamos a comparar el Montpellier campeón en 2003 con el Montpellier campeón de Champions ahora. Sí, sí. Y además, si os metéis en mis redes sociales, hay alguna reflexión publicada sobre eso. El Montpellier, campeón esta temporada, está aquí. ¿Vale? Y el Montpellier, campeón en 2003 contra el Portland San Antonio, estaba aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha producido una adaptación porque efectivamente ha habido un aumento del ritmo de juego y eso está aumentando el número de goles de contraataque, que es uno de los factores del ataque. Entonces, Montpellier este año ha sido campeón aquí y esto ya no es suficiente. Esto, por ejemplo, es un modelo, el último campeón, el Vardar sí fue campeón así el año pasado, pero el Vardar es del año pasado con todo el mérito que tuvo, que es enorme y además fue el equipo con más mérito respecto a eso. Pero el Vardar fue un outlier, es decir, no se esperaba con el juego desarrollado. Además, recordáis Joan Cañellas que dijo, este año no nos ha entrado la última bola en la semifinal, que era definitiva, y el año pasado sí entró. Él tenía esa conciencia. Y el Vardar fue campeón así el año pasado de Champions, el Montpellier fue campeón en 2003, cuando todavía era ida y vuelta, pero normalmente es en esta zona de aquí en la cual se dan los campeones. ¿Por qué el Paris Saint-Germain le cuesta tanto ganar la Liga Francesa y por qué el Paris Saint-Germain aún no ha ganado ninguna Champions? Porque el Paris Saint-Germain siempre está aquí. El mejor ataque, siempre el mejor ataque, pero la defensa normal o mala. Entonces, si uno de los objetivos del Paris Saint-Germain podría ser, oye, disminuimos un poco la eficacia en ataque, pero esto es un plan estratégico. Ha habido presidentes que han presentado su plan estratégico a la prensa
y han presentado diapositivas así. Sí. Ahora, estos datos son desde Alevín hasta todo tipo de competiciones balonmano a 7. Estos datos... ahora voy, Estos datos son de Champions League de Montpellier. Montpellier este año en Liga Francesa ha tenido otro comportamiento. Ellos han tenido una estrategia en Champions y otra estrategia en Liga. En Liga Francesa ellos se han encontrado aquí. Es decir, han tenido el mismo nivel defensivo pero peor ataque. Me refería un poco al Barça, ¿no? El Barça, sí. Al Barça El como Barça en ejemplo. Liga siempre está aquí. mismo. Este año ha estado aquí. Y el Barça en Champions normalmente tiene mejor defensa que ataque en los últimos 4 años. El Barça normalmente se encuentra aquí. Con ataque positivo pero muy poco y la defensa ahí, al menos los 4 años. Sí. Iba un poco relacionado con esto. Si habéis estudiado si existe diferencia en función del modelo de competición. Un modelo de competición liga o un modelo de competición torneo. No sé si existe una diferencia significativa a la hora de analizar los datos y ubicar los diferentes equipos. Sí. Y de hecho hemos creado un índice para los torneos que es la influencia del entrenador. Es decir, la influencia de un entrenador es más modesta, es más pequeña en torneos de liga. Es decir, y se crean unos modelos de, no se los digáis a los de las apuestas, unos modelos de most probable score, el resultado más probable. Antes hemos hablado en la otra sala de cuál es una de las características de la escuela española, tanto masculina como femenina. Pues bien, es que en los torneos cortos, selecciones, europeos, mundiales, Final Four, y está medido, los entrenadores con licencia española, los entrenadores que han obtenido el título en España, rompen con mayor frecuencia que cualquier otra escuela el resultado más probable esperado. Entonces, son circunstancias en las cuales hay más tiempo para preparar el partido, son circunstancias en las cuales se da un plus, normalmente también competitivo, eso hay que estudiarlo más. Ya empieza a haber algunos estudios sobre sobre todo en aspectos de ritmo de juego, hay unos aspectos de ritmo de juego que son diferentes. En los torneos cortos hay un ritmo más rápido, perdón, hay un ritmo más rápido que va disminuyendo si los partidos se juegan cada 24 horas, pero la clave es que la influencia del entrenador en torneos cortos es mayor. Y de hecho esto donde más se observa con los valores estadísticos es en baloncesto. También influido porque la liga regular no es tan importante, pero la diferencia que hay entre playoffs y liga regular es enorme. En balonmano en concreto, el factor que se ha analizado de calidad de plantilla es la influencia del plan de partido, la influencia de estrategia y la influencia de entrenador. Y es un factor determinante. Por ejemplo, uno de los problemas que suele haber es la poca suministración de datos que tenemos en esos torneos cortos, en Copa, en Champions, y se están refinando, sobre todo por un motivo, porque estos modelos parten de home advantage, como local y como visitante. Hemos dicho, el resultado normal es ganar 28-27, si eres local. Pero ¿qué pasa cuando el partido es neutral? Entonces, ahí hay una sorpresa matemática que nos hemos llevado, y es, no se da el 27,5-27, no se da el empate a 27, empate a 28 que esperábamos. Estadísticamente lo que ocurre es que hay equipos que se adaptan mucho mejor y entrenadores que se adaptan mucho mejor al campo neutral. También porque son circunstancias muy especiales cuando vas a jugar campo neutral. Y ahí los entrenadores españoles en campo neutral tienen beneficio. Habría que analizar también otros factores determinados como arbitrales y tal, pero es uno de los mayores retos y es algo que yo, por ejemplo, tenemos que hablar también de lo que se hace mal. O sea, yo publiqué un modelo de las fases de ascenso de primera nacional a división de honor B y la validez de ese modelo fue de un 32%, bajísima. O sea, me equivoqué más que acerté. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos suficientemente refinado el modelo para torneos cortos para fase de ascenso. Porque el factor ahí, la fase de ascenso en concreto es que hay un local pero 3 visitantes. Entonces, el problema no es matemático, el problema es que todavía no llegamos a entender y se necesita la visión de expertos como
has hecho tú con los cuestionarios. Necesitamos la visión de expertos que hayan estado en muchas fases de ascenso para saber interpretar estos datos. Es decir, partimos de menos que la nada, pero cuando hago predicciones que me dan una validez de un 75-80% en liga, solamente con las clasificaciones, en torneos cortos es mucho más baja. Bueno, disparar. ¿Esto también es aplicable en el caso de selecciones autonómicas, estatales, etcétera, etcétera? ¿Es la misma o no? Sí. Sí, Pregunto si repite. No, que mi pregunta es, esto estamos hablando a nivel de clubs, pero en el caso de selecciones autonómicas o estatales, que la planificación es diferente, ¿esto es extrapolable? Buena pregunta. Y el caso concreto que habíamos comentado contigo era clubes que juegan torneos cortos, pero clubes, porque cambia la plantilla, tal. En selecciones son dos casos que hay que analizar que son totalmente diferentes, que son selecciones de categorías de base y selecciones senior. Si hablamos de selecciones senior, es una maravilla para los datos, porque son las plantillas más estables, porque estás teniendo prácticamente la misma, son las plantillas en las que hay menos cambio de jugadores. Entonces, aunque se juega en campo neutral y tenemos ese problema, son muy estables los modelos y es donde más aplicable es ahí. De hecho, en la época de Manolo Cadenas en la selección él lo utilizaba mucho. Después en Argentina también hemos hecho algún asesoramiento a Argentina, dónde se encuentra Argentina ahora y dónde tiene que ir. Selecciones senior sí. En selecciones junior estamos empezando a entender y todavía no es una herramienta tanto para selecciones que juegan torneos internacionales como para selecciones que juegan el campeonato estatal. Es más complejo. Sabemos, por ejemplo, que las selecciones españolas que ganaron el año pasado oro y plata masculina, ¿qué creéis que tenían? ¿Mejor ataque-defensa o mejor defensa que ataque? ¿Qué pensáis? Tiraros alguno a la piscina. Mejor defensa que ataque. Las selecciones españolas, cuando han ganado algo, a mí me sorprendió, porque siempre en la escuela española el ataque, el 2 contra 2, votos sobre el segundo, tal. Y la sorpresa que me he llevado es que las selecciones españolas, cuando hemos ganado algo, ha sido siempre con un ataque normal o bajito y para mí fue contraintuitivo. Yo no esperaba ver eso. Pero es algo que cuando ganamos se mantiene de forma estable. Es que la defensa es la mejor. La selección española, también senior, cuando gana es por defensa. Cuando está arriba es por defensa, más que por ataque. Para mí fue contraintuitivo. Yo creía que iba a ser al revés. Entonces, ahí sí. Pero para, por ejemplo, la selección catalana cuando va al campeonato estatal, no terminamos todavía de entenderlo. Depende mucho de las generaciones que lleguen, del seleccionador que está. Te da una orientación, es mejor que nada, pero no te da un poder predictivo totalmente. Tenemos una pregunta, Bri. Un momento, ¿no se escucha? Hola. Sí. Son análisis a pasado, ¿no? Entiendo que coger los datos pasados para ver una proyección a futuro, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay cambios de reglamento? Sí. Por ejemplo, lo del dejar la portería sin portero. ¿Se puede saber si afecta más o es una virtud más para equipos defensivos o atacantes? ¿Cómo lo hacéis? Para mí eso fue una bendición, porque yo no he recibido más llamadas al teléfono que tengo de consultoría que cuando se cambió el reglamento de 7 contra 6. Entonces, no sé si hacer un lobby para que haya un cambio de regla cada semana. Estaría bien, ¿no? Para negocio. Sería crear un lobby ahí. Esto como los lobbies de las obras, ¿no? Para que estén siempre metiendo la gente. Ya en serio. Te doy un caso concreto, que es el 7 contra 6. El 7 contra 6 fue un reto enorme. José Luis lo comentó muchas veces antes de la implantación de la norma, porque no tuvimos un proyecto piloto. O sea, era llegar a los Juegos Olímpicos y tenerlo de golpe, tenerlo de repente. Lo único que tuvimos fue una muestra de partidos furtivos, amistosos, arbitrados por jugadores, entre selecciones, partidos de 40 minutos que incluso se alargaban para tener más uso del 7 contra 6. Y ese fue un reto. Entonces eran datos retrospectivos y ahí no había nada. Ahí no se podía hacer una estimación, no se podía hacer nada, pero sí partíamos de una base. Y entonces,
Al partir de esa base ya lo que conseguimos fue reducir la incertidumbre. Al menos reducir, y la incertidumbre era la siguiente. ¿Cuál creéis que es el porcentaje normal de éxito de un ataque en... Y ya termino con esto, ya no soy Paco Umbral hablando de mi libro. ¿Aviso de pasivo ya? Sí, sí, ahí está, tengo esa Bueno, fase. Tienes 6 preguntas. Vale. No. No. ¿Cuál creéis que es el porcentaje normal de efectividad en ataque? Es decir, si hago en un partido de balonmano, lo normal es atacar 54 veces. Son 27 goles, 27 y medio. Bueno, pues el porcentaje normal de éxito de ataque es 51%. Esto es contando todas las situaciones, ataque posicional, contraataque, tal. Si nos vamos solo al ataque posicional, los que sean más puristas, ataque dinámico contra defensa organizada, el porcentaje es 47%, ¿vale? Que es cuando ya tenemos en igualdad numérica. 6 contra 6. Para los más puristas, 7 contra 7 con 2 porteros, cada uno en su portería. No como dice mi hija pequeña, el portero se ha ido a hacer pipí cuando se va. Entonces, tenemos el 47%. Entonces, ¿cuál era el reto respecto al 7 contra 6? Era saber, y fue algo que lo estudió, el que lo ha estudiado es un orgullo, que fue Manolo Montoya, el que mejor lo estudió y el que fue elegido por la IHF para exponer ese efecto. Lo que queremos saber es, eso es 6 contra 6, ataque posicional. Entonces, el reto que teníamos todo el mundo, lo que estábamos con el microscopio mirando en cada partido es, en cada partido, cada vez que acababa, era como mirar el tiempo, cuando miras en el tiempo si va a llover, hacíamos el cálculo para ver si el 7 contra 6 mejoraba algo más. Y el 7 contra 6 lo que mejoraba era al 49%. Se produjo una mejora del 2%. Hubo equipos que consiguieron un 60%, hubo equipos que incluso estuvieron peor, pero había que tener en cuenta otro factor, que era la defensa. Pero al menos teníamos un valor de referencia. Entonces, ante el cambio reglamentario, la clave no es lo que has dicho tú del infierno, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Me pierdo, esto es muy complicado, ¿no? Típico mensaje de WhatsApp en grupo de padres, hay piojos, wow, ¿qué hacemos? El infierno, no sabes qué hacer después, ¿no? El problema es ese, tienes el dato que hay piojos, pero ahora ¿qué hago? ¿Llevo al niño, no lo llevo? ¿Compramos esto? ¿Echamos al delegado? No lo sabemos. Entonces, ante esto, el reto es, tengo ya una referencia y ahora lo que observo es cómo impacta. Oye, es 2%. ¿Me merece la pena tener el riesgo de recibir tantos goles de contraataque para un 2% o lo considero una solución de emergencia? Entonces, efectivamente, son datos retrospectivos, son datos del pasado, pero al establecer la clave son valores de referencia que me dicen verde, amarillo o rojo, ya sabría mirar a eso. Me he comido el tiempo, ¿no, Gaby? Ya. Bueno. José Luis, ¿no?